Si querés, ok. Bueno, entonces, lo primero y principal, algo que por ahí parece suena viejo ya a esta altura del partido, es el cuidado del personal. Es fundamental, es lo que más importancia le damos. En la emergencia, en esta emergencia no hay urgencia, es decir, que si yo tengo que entrar a ver a alguien, me tengo que cuidar, me tengo que vestir, es la única chance que tenemos de no infectarnos cuando trabajamos, es tener todos los equipos de protección personal adecuados, porque poniéndoles, cuanto más barreras le ponemos al virus, más seguros estamos, ¿de acuerdo? Así que eso es fundamental. El N95 o las pantallas, tenemos repelente, es fundamental. Lo mismo que la higiene de las manos y Acá Rubén me manda. hay algunos micrófonos abiertos. Sí, por favor, apaguen los micrófonos, así podemos escuchar al doctor. El tema del lugar de trabajo también es importante, el lugar donde uno come y el lugar donde uno duerme. Eso también está bastante remachacado por todos lados, pero es fundamental, sigue siendo lo primero que hay que hacer. Yo no puedo ir a tratar pacientes si no tengo un buen equipo de nivel personal, mi higiene de manos, si el lugar donde yo voy a estar no está ventilado, es apto para dormir, apto para comer. En relación al equipamiento, nosotros tenemos todo lo relacionado con oxigenoterapia, cánula nasal y máscara reservorio. A continuación, el próximo escalón que tenemos es tener lo que llamamos los sistemas de alto flujo termohumidificado enriquecidos con oxígeno, que lo suministramos a través de una cánula nasal. Y el tercer punto es el CPAP, es decir, cuando necesitamos inflar al paciente con una presión mayor a 5 centímetros de agua, es decir, mayor a 8, es decir, cuando necesitamos 8 o 10 centímetros de agua, usamos un CPAP. Y en muy contadas ocasiones utilizamos la presión en 2 niveles. Durante esta pandemia, que tratamos insuficiencia respiratoria aguda no precápnica de nuevo, la ventilación no invasiva no jugó un papel importante, excepto que el paciente fuera un hipohipercápnico, un neuromuscular, un obeso retenedor. Ahora después vamos a hablar bien de las pruebas que hacemos para saber dónde estamos parados frente a estos pacientes, cómo se implementa el tratamiento y finalmente el algoritmo que tenemos. Es importante estas pruebas a realizar, las habíamos dejado de charlar porque estas diapositivas son de marzo del año pasado, pero viene bien repasarlas. Las que hacemos siempre. ¿Qué pruebas hacemos siempre? Primero, como estoy en presencia de una insuficiencia respiratoria, es decir, el pulmón pierde su eficiencia para meter el oxígeno que está tomando del aire ambiente y llevarlo a la sangre, tenemos que hacer y conocer muy bien cómo es la respuesta al oxígeno suplementario que le estoy dando. Como tenemos un compromiso inflamatorio pulmonar que hace que el pulmón pierda volumen, tenemos que también conocer cómo es la respuesta al inflado de sus pulmones, que lo hacemos con presión positiva. Y por supuesto, siempre pronamos a los pacientes. Siempre pronamos a los pacientes. Quiere decir que le pedimos al paciente que se ponga boca abajo y vemos cómo responde la frecuencia respiratoria y la oxigenación. Antes de entrar al paciente que está saturando arriba de 94, pero por ahí tiene una frecuencia respiratoria alta y recién empieza con los síntomas, le hacemos una prueba de ejercicio para ver si la saturación cae. Lo mismo hacemos de salida. ¿Qué quiere decir? El paciente que fue evolucionando bien, pasó por el alto flujo, el CPAP, luego volvió al alto flujo nuevamente y ahora la cánula nasal. Ahora está saturando bien al aire ambiente, lo que le hacemos son pruebas de ejercicio para ver si se puede ir a la casa sin oxígeno. Y en casos especiales hacemos capnografía volumétrica, oxígeno al 100%, tomógrafo de impedancia, balón esofágico,
respuesta al óxido nítrico. Pero nos tenemos que quedar con estas primeras 4 que hacemos siempre. Y estas primeras 4 se las puede hacer a cualquier paciente en cualquier lugar de la Argentina. Esto se hizo de esta manera en lugares tan alejados como Abrapampa, en el norte de Jujuy. Al tener ejercicio es eso que habíamos charlado, ¿no? Se puede hacer en todos los pacientes que saturen arriba de 94, pero que tengan una frecuencia respiratoria elevada. Y esto equivaldría a saber si el paciente tiene una PCO2 disminuida, ¿no? Si el paciente tiene PCO2 disminuida, pero compensa y mejora la PO2, cuando lo estreso y lo pongo en un ejercicio, posiblemente esa saturación caiga. Pronación es la segunda prueba que hacemos también con la colaboración del paciente, ya que le pedimos que se ponga boca abajo. Y acá lo hacemos también en todos pacientes con o sin oxígeno, con alto flujo, con CPAP, que esté saturando menos de 94%, y la prueba va a ser positiva si al cambiar de posición la saturación aumenta. Con respecto a la respuesta al oxígeno, también se lo hacemos a todos los pacientes que saturen menos del 94%, conociendo no solamente la saturación, sino cómo es la frecuencia respiratoria del paciente, cómo llega a esa saturación en cuanto a su respuesta cardiovascular y cómo el centro respiratorio está indicando cuántas veces por minuto respira. Se le coloca una máscara reservorio, 10-15 litros, y se le vuelve a medir la saturación al 15 minutos, media hora, y el paciente va a responder al oxígeno. Si responde a esta prueba de oxígeno, te di mucho oxígeno, si la saturación es mayor a 94. Entonces yo sé que, de alguna manera, la variable de esta insuficiencia respiratoria, que es la saturación baja, sé que responde con simplemente el agregado de oxígeno. Si cuando hacemos la prueba de oxígeno la saturación es mayor a 96, tratamos de darle la menor cantidad de oxígeno posible para que la saturación no sea mayor de 96, menor de 97. Entonces, como ven, tenemos un rango medio estrecho, mayor de 93, menor de 97, para evitar, primero, la hipoxemia. Y para evitar la hipoxemia ponemos una saturación mayor de 94. Pero también las complicaciones de la hiperoxia. Un paciente que tiene 160 o 200 de PO2 arterial no va a estar mejor que uno que tenga 70 de PO2, a los fines del transporte de oxígeno. Así que en la meta de evitar daño por el medicamento oxígeno que estamos dando, y para ahorrar el oxígeno, yo le doy, el concepto es darle la menor cantidad de oxígeno posible para que el paciente entre dentro de este rango de saturación. No sacamos muchos gases arteriales, solamente al principio necesitamos descartar hipercapnia o hipocapnia, pero nada más. El seguimiento siempre lo hacemos con buenos oxímetros. Y para saber qué tipo de oxímetro tengo, cada vez que saco gases arteriales, hago una medición de la saturación con el oxímetro que tengo. Y después comparo la saturación que tenía el paciente en el momento de sacarle gases arteriales con la saturación que me dio el laboratorio. De esa manera puedo saber la exactitud y la precisión del equipo no invasivo, el saturómetro que tengo para el monitoreo. Entonces, si el paciente responde, tiene poco compromiso que llamamos shunt o de adición venosa. ¿Bien? Entonces, digamos que tiene poco compromiso pulmonar, que eso correlaciona bien con lo que vemos en la tomografía urétrica. Es decir, un paciente que le pongo relativamente poco oxígeno y mejora, yo ya sé cómo está su estructura pulmonar. ¿Bien? Hacemos lo mismo con respecto a la presión positiva en los pacientes que están un poquito más comprometidos, y lo que hacemos es colocar una máscara que cubra como mínimo nariz y boca,
tiene que tener codo azul o no venteado, por así decirlo, con el esquema de filtros antivirales adecuados. ¿Bien? Y se coloca una CPAP de alrededor de 10 centímetros más o menos 2, con una FIO2 también lo suficientemente elevada como para que no sea una variable. Acá lo controlamos un poco más tardíamente, entre 30 a 60 minutos. El paciente responde si la saturación es mayor a 64. Y también podemos hablar, acá no está puesto, pero si el paciente responde, si la frecuencia respiratoria disminuye algunos puntos. Es decir, si está en 30, si baja a 26, es una buena respuesta de la mecánica también, no solamente de la saturación. Entonces, el seguimiento siempre lo hacemos con saturometría, y el paciente que responde, es decir, le pongo CPAP con el oxígeno que venía recibiendo y mejora la saturación, tiene mayor compromiso pulmonar, es decir, que tiene áreas que son reclutables, ¿de acuerdo? Entonces, este tratamiento debería ser el que deberíamos ir manteniendo la mayor cantidad de horas durante el día. Si alguien quiere hacer una pregunta o cortar, lo va haciendo, ¿eh? ¿Bien? ¿Por qué medimos frecuencia respiratoria como un dato importante? Recuerden que el centro respiratorio se expresa de dos maneras. Con un ritmo, que sería acá el patrón respiratorio, la frecuencia respiratoria, y con la intensidad, que es lo que en el laboratorio pulmonar vemos con el swing de la presión esofágica, y que en clínica médica lo tenemos como lo que llamamos la escala de Watt, que es el aleteo nasal, la activación de músculos accesorios de la inspiración, o la activación de los músculos expiratorios. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dónde estamos acá? Entonces, la frecuencia respiratoria la vamos a tener como una variable muy importante de cómo está viviendo el centro respiratorio este compromiso pulmonar. Por lo tanto, haga lo que le haga, y en la frecuencia respiratoria baja, eso es un signo positivo en el tratamiento. Quiere decir que lo que le estoy haciendo al centro respiratorio le está cayendo bien. Es como alguien que tiene dolor, le pongo morfina y deja de sentir parte o por lo menos la intensidad del dolor. Y digo que la morfina es buena para el dolor porque el paciente está más confortable. Acá lo mismo. Yo digo que el CPAP o el alto flujo es bueno porque el centro respiratorio dice gracias al disminuir la frecuencia respiratoria. Pero tienen que tener la contrapartida de un signo de fallo de lo que estamos haciendo. Si el paciente al cual le pusimos CAFO, le pusimos CPAP, o le pusimos lo que le pusimos, aumenta la frecuencia respiratoria o la mantiene elevada, eso es un signo de que la terapia, la terapéutica que le estamos poniendo al paciente, no está teniendo el efecto que deseamos. Por eso entra el concepto de alarma o de alerta de ventilación invasiva. Esto es para no retrasar la intubación orotraqueal. Fíjense que igual vamos a tener un montón de tiempo para intubar o para derivar al paciente. Esto es muy precoz. Acá no hay un paro respiratorio inminente, sino que estamos hablando de un paciente que posiblemente no responda en las próximas horas al tratamiento. Es decir, cuando el paciente no responde, ya levantamos el teléfono, hablamos con la gente de terapia o con la gente que tiene que hacer la derivación para decir, tengo un paciente que en las próximas horas puede fallar. Y es, 1, aumento de la frecuencia respiratoria y del esfuerzo de los músculos inspiratorios a pesar de la terapia que esté haciendo. ¿Bien? También tienen que considerar que hay miedo, hay angustia, hay ansiedad, o el paciente que directamente no quiere, no puede tolerar la máscara. Ese es un paciente que posiblemente entra al respirador, pero por su personalidad, por su angustia, por su miedo, no porque esté fallando el paciente. Entonces, acá van a entrar a jugar muy importante, como una cosa muy importante,
los ansiolíticos, los tranquilizantes mayores, los opioides y demás. Necesidades de mantener durante periodos prolongados FiO2 mayor de 60. No es una indicación, esta no es una indicación inmediata de asistencia ventilatoria mecánica, porque si yo tengo una FiO2 elevada, pero esta parte de mi centro respiratorio de los músculos está tranquila, yo puedo tranquilamente observar, esperar a estos pacientes. Bueno. Y el otro tema sí, que tampoco es una necesidad inmediata de terapia intensiva, pero que me está hablando lo mismo que la necesidad de FiO2 elevada, si yo necesito CPAP durante mucho tiempo con presiones mayores a 10 centímetros de agua. Así que la más importante, la que yo le ponemos el punto más importante, es el aumento de la frecuencia respiratoria y del esfuerzo de los músculos inspiratorios en formas sostenidas. Y la necesidad de oxígeno o la necesidad de soporte son dos condiciones, por así decirlo, que acompañan al aumento de la frecuencia y del esfuerzo, pero que por sí solas no son indicadoras de alarma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a monitorizar? En relación a lo que decíamos antes, el monitoreo más importante es el monitoreo de la eficiencia, o mejor dicho, de la eficacia en el transportar oxígeno de afuera hacia adentro, es cuán eficiente es mi pulmón para oxigenar, y en lo que llamamos el drive, el estímulo central respiratorio, es decir, cómo el centro respiratorio responde a lo que le estamos dando. El monitoreo, como dijimos antes, siempre lo vamos a hacer con saturometría, y la saturometría es algo, es nuestro caballo en el campo, es nuestro compañero, es el que me va a estar diciendo cómo está la oxigenación, cómo está ese pulmón. Y en contadas ocasiones, como puntuales, los gases arteriales. Pero no sacamos gases arteriales todos los días, solamente al principio, o si esos gases arteriales me van a condicionar un cambio en la terapéutica, sobre todo si el paciente está más hipocápnico o más hipercápnico. ¿Bien? Esto es un resumen muy resumido de que la fracción inspirada de oxígeno, en realidad la presión inspirada de oxígeno, cómo influye en la presión alveolar. A mayor FiO2, obviamente voy a tener mayor presión alveolar de oxígeno, que es el oxígeno que se le ofrece a los capilares y por lo tanto a la sangre. Entonces, si yo conozco más o menos la FiO2, voy a estar calculando, sabiendo que cuánto oxígeno en el alvéolo hay. Entonces voy a poder relacionarlos con el oxígeno que pasó a la sangre. Habitualmente el gradiente es muy pequeño, el A sobre A es mayor al 80%, así que respirando FiO2 0,21, entonces si yo sé qué FiO2 tengo y cuánto oxígeno, ya sea por los gases arteriales, presión arterial o saturación, consigo con esa FiO2, voy a poder tener algún tipo de relación entre el oxígeno que le ofrezco y el oxígeno que le llega a la sangre. Y ahí salen todos los índices de eficiencia del intercambio de oxígeno, el A-A, el A sobre A, o las formas resumidas del A sobre A, que sería la PAFI, en vez de calcular la presión alveolar, directamente calculo la FiO2, o la que aprendimos a usar de los pediatras, que es la SAPI. Y esta sería la forma menos, la que no tengo que estar pinchando ni nada, es un monitoreo no invasivo, donde en vez de la presión arterial pongo la saturación, y en vez de la presión alveolar pongo la FiO2. Por esto, la SAFI es lo que usamos como monitoreo de la eficiencia del intercambio de oxígeno. Por otro lado, tenemos que el centro respiratorio, esto es este lío, ¿no? El centro respiratorio, que lo vamos a tener por acá, tiene control cortical
control cortical. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo cambiar voluntariamente mi frecuencia respiratoria, pero también el dolor, las emociones, la angustia, el miedo y la temperatura. Por eso es muy importante mantener la temperatura en un rango bajo, con lo que sea, con lo que puedan tener, ibuprofeno, paracetamol, medidas físicas, el dolor con los opioides y las emociones con el estar al lado del paciente dándole esperanza. No falsa esperanza, pero sí esperanza de que se está haciendo lo mejor posible. Por otro lado, dejando de lado estos controles corticales, hay dos tipos de receptores que van a ser los que están modificando esta respuesta. Uno son los quimiorreceptores, y otros son los mecanorreceptores, los pulmonares, los de la caja torácica musculares, y los otros músculos, ¿no? Y recuerden que este pulmón está más desinflado, por lo tanto el reflejo de deflación va a estar estimulando el centro respiratorio, y cuando yo lo vuelvo a inflar, inhibo ese reflejo de deflación, y si lo sobreexpando, lo sobreinflo un poquito, posiblemente a través del reflejo de Hering-Breuer se esté inhibiendo ese centro respiratorio. Esto es lo que decíamos antes, que el centro respiratorio manda la orden, y tiene una orden de ritmo y de intensidad, que es lo que el centro respiratorio está diciendo, es el idioma del centro respiratorio. Y de acuerdo al resultado final, va a tener estímulos positivos y negativos para ir cambiando la orden de ritmo e intensidad. Lo que yo voy a ver, lo que yo voy a escuchar del centro respiratorio, es el ritmo, la frecuencia respiratoria y la intensidad, como hemos visto, la actividad de los músculos. Por lo tanto, el índice de ROX, de respiración y oxigenación, es un parámetro de eficiencia del intercambio de oxígeno, la SAFI, que lo vamos a relacionar con algo del centro respiratorio, que va a ser la frecuencia respiratoria. Esta SAFI, este índice de ROX, fíjense, si se acuerdan, la saturación está en un rango muy estrecho. Entonces, si yo para mantener ese rango estrecho aumento la FiO2, el paciente está peor desde el punto de vista de su pulmón. Pero si aumenta la frecuencia respiratoria, ese índice de ROX también va a aumentar, pero porque no puedo darle alivio al centro respiratorio. De estos dos parámetros, obviamente la frecuencia respiratoria es la principal variable para el fallo de este índice de ROX. Después tratamos de monitorizar la aireación del pulmón con imágenes, tomografías, psicografías, radiografías. En lo posible hacer algún tipo de monitoreo circulatorio para ver cómo está, si hay impacto. Y en lo posible saber cómo está el paciente cuando respira al 100%, la capnografía volumétrica, pero eso habitualmente se hace cuando tienen capnógrafos en terapia. Bueno, la otra cosa que hacemos es anotar los datos que tenemos, bien, por fecha, por hora, qué posición estaba el paciente, qué frecuencia respiratoria, etc. Y este es el algoritmo que, si quieren, podemos parar acá y pueden hacer algún tipo de pregunta, después seguimos con el algoritmo, y después seguimos con CAFO y CEPAP. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si paramos. No, está bien, Guillermo, continuamos, no está drama. Dale. Entonces, este es el algoritmo, ¿bien? ¿Cómo empezamos con este algoritmo? Acá, con esto. Esto es fundamental. El paciente tiene que ser lúcido y colaborador. Los pacientes que llegan a la unidad, muchos tienen miedo y mucho acción. Pueden ser que tengan un carácter podrido de antes, pero hay veces que los pacientes los encontramos que rechazan todo lo que hacemos simplemente por el miedo. Hay pacientes que a nosotros nos llegan pacientes que por ello estuvieron por 2 hospitales antes de llegar a nosotros, etc. Tenemos que acercarnos las horas o el tiempo que invertimos
en este primer momento es la primera impresión, es lo que mejor va a impactar con nuestros pacientes. Los pacientes tienen que ser lúcidos y colaboradores. Lúcidos y colaboradores. ¿Qué quiere decir? Que tienen que colaborar con la terapia. Tienen que dejarse la máscara, la cánula, el helmet, tienen que rotarse, quedarse pronados, tienen que entender eso. Y al principio entraremos 10 veces para que eso llegue, para que eso se comprenda. ¿Y cuáles son los pacientes que tratamos? Aquellos pacientes que tienen frecuencias respiratorias elevadas, en realidad mayor de 30, puede ser mayor de 25, puede ser mayor de 25, y que tuvieron una escalada a usar de cánula nasal a una máscara con reservorio con más de 10 litros. Esos pacientes con frecuencia respiratoria alta, centro respiratorio, y máscara reservorio, más de 10 litros, eficiencia del pulmón, son los que ingresamos a la unidad. Si pueden tener la PAFI, si pueden tener un montón, no hay problema, pero groseramente es eso. Si el paciente sienta o no sienta disnea, que tiene frecuencia respiratoria alta y que necesita mucho oxígeno. A esos pacientes le hacemos una prueba inicial con alto flujo y prono, ¿de acuerdo? Y el objetivo es que baje la frecuencia respiratoria y conseguir la menor FiO2 para mantener la saturación en este rango. ¿Bien? El flujo cuando usamos CAFO siempre es de 60 litros y si tienen Vapotherm siempre es de 40 litros. ¿Bien? Y acá está por qué usamos CAFO. Fíjense. Este es un paciente que está en tomografía, que está en supino, boca arriba, ¿no? Este es un corte que está por debajo de la carina, bronquio derecho, acá estamos viendo un bronquio izquierdo que se va ya dividiendo. Muchas áreas de vidrio esmerilado, algunas áreas más densas con crazy paving, y este es el corte que está justo por encima del diafragma. Fíjense que tenemos también por acá algunas imágenes compatibles con broncograma aéreo. Así está el paciente cuando está boca arriba. Y así está el paciente cuando se prona. Este es un prono, es el mismo paciente, obvio, que lo pronamos más de 5 minutos, menos de 10 minutos. Estos cambios se hicieron, esta tomografía se toma bastante rápido en relación al prono que está teniendo. Estos son cortes similares, por debajo de la carina, bronquio derecho, y acá el bronquio que se bifurca. Y este es el mismo corte por encima del diafragma. Y acá ya notamos cómo cambian estas áreas, ¿bien? Cómo cambian estas áreas que estaban con menos aireación. Vamos a comparar estas dos basales, ¿bien? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser vamos a trazar por acá, por debajo de la aurícula izquierda, dos líneas horizontales a la aurícula izquierda. ¿Bien? Y ahora lo que voy a hacer va a ser ampliar esta zona. Y la vamos a poner en positivo. ¿Qué quiere decir? Que ahora lo blanco, así reluciente, es aire, y lo que está opaco es no aire. ¿Ven? Acá también pueden ver el broncogramita aéreo que tenía, y zonas de hipoventilación. Y esto es lo que se ve en la otra. Ya acá hay un cambio notorio, ¿no? Fíjense, esta es la vértebra y esta es la aurícula. Esta es la vértebra, esta es la aurícula. Simplemente lo que pasó fue se abrió. Para poder comparar mejor, esta que estaba en supino, boca abajo, la doy vuelta. Entonces, simplemente para comparar ahora las mismas áreas. Fíjense el cambio rotundo, notorio que se ve, simplemente por el hecho de cambiarlos de posición. Como estas zonas muy hipoventiladas pasan a ser zonas mucho más aireadas, con un aumento notorio del volumen. Los amantes del tango lo que tenemos esto, acá tenemos el bandoneón que está cerrado y cuando lo colgamos, lo damos vuelta al bandoneón, lo que pasa es eso, se abre, simplemente por efecto de la gravedad. ¿De acuerdo?
Esto es lo que tenemos, así, esto es lo que pasa. Una enfermera, yo trataba de explicarle con fisiopatología, cuando me dijo, olvídese doctor, esto es mucho más simple, la explicación es como la escara. Si yo tengo una escara sacra, el paciente no tiene que estar de ese lado. Y el concepto de la fisiopatología de la escara, fíjense que es la misma, es el aumento de la presión sobre un área de cúbito. Bien, así que perfecto. Esto es lo que hacemos con el tomógrafo de impedancia eléctrica. Lo que vemos acá, el aire tiene más resistencia al pasaje de la electricidad. Por eso, de acá, de estos electrodos, mandan las señales para todos lados. Y las zonas que tienen más resistencia, es decir, las zonas que tienen más aire, se ven como blanco. Es el mismo paciente de la otra vez. Acá estaba con CAFO, estaba boca arriba y tenía una saturación de 92%. Al ponerlo en prono, fíjense que estas áreas blancas, ahora en vez de tenerlas en un solo cuadrante, las tengo en los 4 cuadrantes. ¿Ven? 4 cuadrantes. Y eso me está significando que empiezan a ventilarse áreas que estaban cerradas. Por eso, este paciente, cuando se pone en prono con la misma cantidad de oxígeno, fíjense que aumenta 5 puntos la saturación. De estar medio complicadito, ahora tengo una saturación mayor de 97. Es decir, que puedo bajarle la FiO2. Lo mismo pasa con la frecuencia respiratoria, que de 28 cae a 24. Entonces, resumiendo, ¿por qué el prono? Porque al pronar, como vimos, aumenta el área alveolo-capilar para el intercambio de oxígeno, mejora la eficiencia, tengo más pulmón, por lo tanto es un efecto que llamamos de reclutamiento de volumen. Por otro lado, al tener una distribución más homogénea, evito, es decir, el pulmón es más homogéneo, todas las unidades son más, evito tener zonas que tengo que hacer mucha fuerza y otras que tengo que hacer menos fuerza, pero como la fuerza es única, las zonas que están, esta zona de acá, va a recibir toda la presión que el centro respiratorio está mandando para abrir esta. Entonces, esta va a tener un efecto de strain y esto va a tener un efecto de estrés. Se va a ventilar mucho más. Y si no tengo tomógrafo, no tengo nada, simplemente tengo un oxímetro o gases arteriales, simplemente al colocarlo y después de medirlo alrededor de los 10 minutos, de tenerlo pronado, si hubo una mejoría, como la FiO2 es lo mismo, todos los índices de eficiencia del intercambio ventilatorio, si mejoran, quiere decir que está pasando lo que estuvieron viendo acá. Siguió viendo el reclutamiento. Por eso sigo insistiendo, es muy importante que el paciente comprenda que tiene que estar boca abajo, siempre y cuando obviamente la saturación mejore, ¿no? Si no, por ahí es un paciente que lo pongo boca abajo y no le estoy haciendo beneficio. Pero si la saturación mejora, el paciente tiene que estar sí o sí boca abajo, tiene que comprender eso, o tengo que darle drogas para ayudarlo a comprender. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué tal? Soy Enrique, kinesiólogo. Hola, Enrique. Por ahí el problema que tenemos nosotros con los pacientes con respecto al prono es que por ahí tenemos pacientes muy obesos o que tienen poca movilidad y al ponerlo en prono les resulta una posición muy incómoda y eso acarrea dolores y un malestar que hacen que desaturen menos todavía. ¿Cómo manejan esa situación ustedes? Sí, perfecto. El que es muy obeso, acuérdense, como si fuera una embarazada a término, lo mismo. Si yo lo pongo cheta la panza y lo pongo para abajo, toda esta va a aumentar mucho la presión intraabdominal, empeorando toda la mecánica respiratoria. Las embarazadas nos enseñaron cómo se tienen que poner, ellas solas. La embarazada de 9 meses lo que se pone es abrazar en decúbito lateral, abrazando una almohada. Es un decúbito lateral tirado hacia adelante. También en los pacientes ventilados, no sería el caso, pero no llegamos a usarlo con los pacientes que están sin ventilar, el vigil. Lo que le ponemos son distintas almohadas para compensar el tema de la panza, como si fuera
como si fuera una forma así, la panza para abajo. Acá en este lugar le estoy poniendo almohadas. Entonces el paciente quedaría como en esta posición. Y de esa manera lo que evitamos también es la hiperextensión de la columna lumbar, que también hay que evitarlo. Entonces, ponemos almohada por debajo de la pelvis y ponemos almohadas, en ese caso, en el pecho. ¿Vieron como las camillas para masajes que tiene para poner la cabeza, todo eso? Pero si no tengo nada de todo eso, usamos el decúbito lateral tirado hacia adelante, tirándose hacia una cama. Hacia una almohada que lo abrace. Que es la posición natural de las embarazadas. Esa es una... Y sí, como decís vos, al muy obeso evito ponerlo en prono obligado. Porque eso, lo mismo pasa en terapia, que a veces no nos damos cuenta. Porque al aumentar mucho la presión, va a estar haciendo un efecto de masa sobre el diafragma, aumentando lo que llamamos la presión intraabdominal, y eso no es beneficio, al contrario, es perjudicial para el paciente. Así que eso, si tienen muchos obesos, lo vemos. Y si tengo pacientes añosos con anquilosis y demás, es muy complicado. Todos esos pacientes idealmente tienen que tener firmado un consentimiento informado de limitación terapéutica si lo tuvieran, porque eso también le ayuda al equipo tratante a regular el esfuerzo que tiene que hacer. No a todos se le hace lo mismo, sí a todos se les trata con la misma humanidad, pero no a todos se les hacen las mismas cosas. Hasta ahí te puedo ayudar. Dale. Bueno, estamos por acá. Si el paciente responde inicialmente a esta prueba de cánula de alto flujo y pronovigil, el paciente mantiene el mismo tratamiento. Nada más que acá por ahí podemos empezar a espaciar un poquito el monitoreo. La indicación, un poco en relación a lo que vos decías, Enrique, recién era, no ponemos prono, sino evitar el supino, lo que ponemos en la indicación. Para el destete de la CAFO, suponiendo que el paciente sigue evolucionando bien, lo primero que hacemos es, bajamos la FiO2, y una vez que la FiO2 es menor de 30, disminuimos la presión que me genera 60 litros de flujo. ¿Bien? ¿Y por qué alto flujo? Alto flujo porque tenemos un efecto de CPAP de, calcúlenle, unos 4, 5, 6 centímetros de agua cuando usamos 60 litros. En los adultos con boca cerrada, en pediatría, que nosotros no hacemos, esas presiones pueden ser un poco más altas. Así que tenemos un efecto de CPAP, es decir, de reclutamiento, que no es menor. Y el otro efecto que tenemos es es un artículo de antes de la pandemia, de Dimusi. Acá era un grupo de pacientes con EPOC que se extubaban y hacían 3 ciclos de 30 minutos. El primer ciclo era con un alto flujo, con 60 litros, y se medía el estado, unos gases arteriales al final, y veían qué pasaba con el electromiograma del diafragma, el EDI, el electromiograma rectificado e integrado. Esto es la orden que el centro respiratorio está dando para que los músculos se contraigan, ¿de acuerdo? Acá hay un ejemplo de 3 pacientes, y fíjense, esta es la orden que está dando el centro respiratorio. Es como si le dijeran, dale músculo contra este, dale músculo contra este. A continuación, sacaban el alto flujo y ponían una máscara facial con oxígeno, y a los 30 minutos sacaban otra vez ácido base. Fíjense lo que pasaba con el electromiograma. Si acá estaba diciendo, dale músculo, contraete, acá el centro respiratorio estaba diciéndole, dale, contraete, más fuerte, dale. ¿De acuerdo? Es como si fuera un idioma. El centro respiratorio está más estimulado porque de acá a acá, ¿qué fue lo que perdió? Alguien que estuviera ayudando al trabajo respiratorio, a conseguir el objetivo por el cual el centro respiratorio manda una indicación. Finalmente lo que hacían es
volvían otra vez a colocarle los mismos parámetros de alto flujo, y a los 30 minutos sacaron un estado ácido base. Y lo que pasaba era lo siguiente, otra vez el centro respiratorio voy a decir, por favor, contraete, estamos todos bien, muy tranquilos y demás, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se interpreta todo esto? Se interpreta que el alto flujo, ya sea al estabilizar la pequeña vía aérea y disminuir un poco la autopip de estos pacientes, por el efecto CPAP, ¿okay? Por el efecto CPAP, también tiene, como se ve en otros estudios, una disminución del esfuerzo durante la inspiración, porque fíjense esto, cuando cualquier paciente abre su nariz para inspirar, tiene que hacer todo ese esfuerzo para poner un flujo inspiratorio. Pero ahora, apenas abro las narinas para que el aire entre, apenas abro mi vía aérea, yo ya tengo 60 litros por minuto de regalo. Digamos que para meter 60 litros e inflar mis pulmones durante el periodo inspiratorio, tengo que hacer menos esfuerzo. Los estados ácido-base demostraron que los pacientes, al finalizar los 30 minutos, tenían el mismo grado de PO2, PC2 y pH, por lo tanto los quimiorreceptores no estaban jugando un papel importante, dándole el papel de alerta al centro respiratorio los mecanorreceptores, ya sean los musculares, ya sean los pulmonares. ¿Bien? Por otro lado, el alto flujo, no lo puse acá, pero el alto flujo termomodificado hace que el paciente respire un aire que si ponen el dedo debajo de la nariz y soplan, van a ver que el aire que sale es húmedo y caliente. Digamos que el alto flujo está haciendo una ayuda a la nariz, le está dando la misma temperatura, la misma humedad que está trabajando la nariz. Digamos que hace que la nariz trabaje menos para calentar y humidificar el aire. Y eso también hace que el aire que va llegando a la tráquea esté ya acondicionado, a diferencia de cuando tenemos una máscara de reservorio que es frío y seco, y eso puede producir irritación y tos, que en estos pacientes con COVID nadie quiere que estos pacientes tosan. Así que el aire húmedo y caliente que del alto flujo también tiene su efecto en la irritación traqueal. Siempre que ponemos cánula de alto flujo, ponemos una barrera mecánica para disminuir la dispersión. ¿De acuerdo? Y este es uno de las tantas formas de hacer alto flujo. Se pueden hacer con los 850 y un CPAP, se puede hacer alto flujo utilizando los flujímetros de pared y un termodificador activo. Se pueden usar generadores de flujo con los respiradores de terapia intensiva y un termodificador activo solo controlado, o se pueden utilizar estos equipitos que ya vienen con el generador de flujo acá adentro y el calefactor acá afuera. Acá estos equipos me miden la temperatura a la cual se está entregando el aire, el flujo que tiene que está entregando el equipo, y la FiO2. La FiO2, la ventaja es que viene por acá con esta canulita y se conecta en la parte de atrás, y yo regulo la FiO2 abriendo o cerrando el flumíter, ¿de acuerdo? Después, el aire que entra por acá atrás se calienta acá adentro, en esta ollita que tiene acá, este reservorio, y sale por esta tubuladura que, como ven, no se ve muy bien, pero tiene un alambre, un cable que mantiene la temperatura dentro de la tubuladura. ¿De acuerdo? Fíjense. No. Acá está el agua que está llenando continuamente y el paciente que está con una máscara de reservorio. Esto es una forma simple de dar este tratamiento. ¿Bien? Acá tenemos lo que hablábamos antes de darle una imagen positiva, una esperanza a los pacientes. Fíjense la actitud que tienen.
Y acá está Gerardo, acá está, no sé quién es este, si es Nico, uno de los chicos, que también le está dando mucho soporte anímico y físico a estos pacientes. Esta señora tuvo en 2 oportunidades alerta ventilatorio, casi la pasamos a la terapia intensiva en 2 oportunidades, pero ya después de la anticoagulación de esta señora empezó a mejorar y ya estaba de alta. Pero en realidad esta diapositiva es para decir que siempre que estamos con CAFO tenemos que tener un barbijo quirúrgico para disminuir la dispersión. Bueno, ¿qué pasa entonces por otro lado? Si el paciente no responde a esta terapia inicial, ¿qué quiere decir? Que sigue teniendo elevados requerimientos de oxígeno para mantener esta saturación, o que tiene una frecuencia respiratoria alta y sostenida. Acá ponemos al paciente lo que llamamos alerta ventilatoria, y damos aviso a la terapia intensiva más cercana que tenemos, que posiblemente, tal vez, quizás, este paciente no vaya a responder y en las próximas horas sea necesario tener una cama en terapia, ¿no? Como para decirle al hospital más cercano que guardame una cama porque no sé qué va a pasar, dentro de unas horas te aviso. Y hacemos un monitoreo que es variable, que puede durar 2 días, pero, o puede durar 6 horas. Depende de cómo vaya respondiendo el paciente. Son los pacientes que le estamos más encima. A este grupo de pacientes son los que le ponemos morfina. Dentro de los opioides usamos morfina, ya sea como usamos en paliativos, con subcutáneo 4 miligramos cada 8 horas, el rescate subcutáneo cada 2 horas, o si puedo monitorizarlos un poquito más de cerca, con una bomba de infusión, con 10-20 miligramos de morfina, en 24 horas y rescates en bolo. ¿De acuerdo? Y acá lo que hacemos es una prueba con CPAP, ya sea con máscara oronasal o con el Helmet. Le ponemos una presión, como hemos visto acá, de 12 más menos 2, y vemos el tipo de respuesta que va teniendo en las próximas horas. Si no responde, después de un periodo, ya tenemos cerca de 8 horas, que empezó toda esta historia, el paciente lo derivamos o lo pasamos a terapia intensiva. Pero si responde, empezamos con lo que llamamos la terapia alternativa, CAFO y CPAP, CAFO y CPAP. Y volviendo a lo mismo, si el paciente mejora, lo primero que hacemos es disminuir la saturación para lograr un objetivo de saturación de 94 a 96. Cuando llega a menos de 30 de saturación, empezamos a bajar el soporte, la presión y espaciar las horas de uso. Acá esta presión positiva, los pines de plata, lo que hicieron fue una esquemita para recordarle que desayuno, almuerzo, merienda y cena estoy con CAFO, y el resto del tiempo, entre esos periodos, estoy con el Helmet o con CPAP. Así que este sería el algoritmo explicado, respondedor y no respondedor, y lo que nos pasó en algunas provincias es que el lado del CPAP no lo tenían, y solamente pueden hacer el CAFO, la cánula nasal de alto flujo enriquecido con oxígeno. Y si yo tengo A o B, o tengo que elegir A o B, lo que la recomendación es que usen alto flujo, simplemente porque la mayoría de los pacientes van a necesitar alto flujo, y que solo, en nuestro caso, solo un 42% necesitan un tratamiento combinado. Y de este tratamiento combinado, uno necesita tener un personal que esté más atento, que a veces no se consigue, y a pesar de eso, el 50% de estos pacientes van a terminar en terapia. Digamos que más o menos un 20% estamos trabajando para evitar que pasen a terapia, un 20%. La mayoría de los pacientes, 55% más o menos, está en que solamente con CAFO y prono responden bien. En el esquema de CPAP, el esquema de CPAP groseramente es esto. Yo tengo una mascarita con codo azul o un helmet,
donde todo el aire que va a ingresar y todo el aire que va a salir está filtrado. Bien, todo el aire que va a entrar al helmet está filtrado y todo el aire que sale del helmet también está filtrado. Con la máscara, el esquema es máscara codo azul, filtro y puerto exhalatorio. ¿Bien? Este uso de cascos no es complicado, nos permite trasladar a los pacientes para hacer las tomografías, lo que fuere, de una forma muy segura, biológicamente segura, no hay transmisión. Acá lo que vemos es también muy seguros en el estar con el paciente. A pesar de estar complicado, este hombre se le saca una sonrisa, y esta foto es para mostrar el codo azul, el filtro y el puerto exhalatorio. ¿Bien? Hay otras configuraciones para hacer CPAP, si quieren después esa la charlamos. Si llegan a utilizar helmet, el helmet que se puede inflar desde los flujímetros de pareo con una Venturi, utilizando una válvula de PIP, o utilizando, como voy a mostrar ahora, una turbina potente con un puerto reservorio. Los dos tienen que cumplir el mismo objetivo. ¿Qué quiere decir? Que en la expiración, yo estoy midiendo acá en la expiración, tengo que ver que salga el aire, pero durante la inspiración del paciente, es decir, en el momento que el paciente está robando flujo al sistema, también tiene que haber flujo en la salida. ¿Qué quiere decir? Que los helmets se inflan con una sola rama, ya sea con oxígeno y aire comprimido de pareo o con una turbina, y una salida donde siempre tiene que estar saliendo aire. Yo tengo que poner flujo en exceso. De esa manera, cuando pongo flujo en exceso, la presión en el sistema se mantiene, porque le estoy dando más de lo que necesita, y el CO2 inspirado también se mantiene en un valor normal. Acá tenemos un paciente con un helmet, muy tranquilo. Como ven, los pacientes que tienen helmet están con el doble tratamiento. Y acá tenemos este paciente que está inflado el helmet con una turbina. Esta turbina le manda una FiO2 conocida a una presión conocida. Y al hacer está filtrado, pueden ver, hay un puerto exhalatorio. Entonces, la presión la regula el equipo mandando un flujo acorde a esta salida. El paciente está con una escafandra. Bien, satura 94, y acá lo que vemos es, conocemos la FiO2. ¿Bien? Aunque el paciente esté con el helmet colocado, también se prona. Nada más lo único que hay que hacer es que el orificio de entrada y salida, los filtros, estén mirando también hacia afuera, hacia el techo, digamos. ¿Bien? Lo que hacemos es rotar. Y cuando colocamos el CPAP con helmet y en pronovigil, tenemos que tener un mínimo cuidado. ¿Ven? Le colocamos acá una almohadilla, que en este caso la almohadilla no es nada más que un apósito doblado o un algodón envuelto en una tela, como para evitar que la cara esté pegada al plástico. Y más o menos el otro punto importante es tener la visualización de los pacientes, que a veces se nos complica. Estas cámaras son con internet, cuando nos quedamos en internet nos quedamos sin visión. Así que estar controlando al paciente, estar cerca del paciente, es importante para estar atentos a lo que necesita. Con helmet el prono, con CAFO el prono, o los decúbitos laterales, ¿de acuerdo? Y esto es lo que venimos haciendo. Esto es lo que les decía, que los pacientes que están en la línea de CAFO son más del 55%, y de estos pacientes, que serían los moderados más leves, muy pocos de estos pacientes van a necesitar terapia intensiva. En cambio, en estos pacientes que necesitan ambos tratamientos, CAFO y CPAP,
está el 40 y pico % de los pacientes, y acá el 50% está pasando a terapia intensiva. Bien, digamos que entre estos dos tratamientos, solamente el 70% de los pacientes se va a la casa y solo el 30%, menos del 30%, está necesitando terapia intensiva. Y nunca tuvimos salvo una paciente que hizo un tromboembolismo, que hizo un paro ahí cuando la estábamos revisando. Los pacientes que subimos a terapia, la mayoría suben sin intubación, porque como vieron, esta forma de hacer este seguimiento predice en horas a la necesidad de intubación o del fallo respiratorio. A los pacientes tratamos de pasarlos sin deuda de oxígeno y sin fatiga muscular. Bueno, esto sería por ahora, por lo menos para plantear dudas y para plantear, por lo menos para mostrarles qué es lo que hacemos, y de acuerdo a lo que tienen ustedes, por ahí las próximas reuniones, si quieren, es ir viendo qué es lo que se puede hacer de acuerdo a lo que tengan, o las dudas, o las preguntas que quieran. Doctor, buenas tardes. Soy Ramiro. Una pregunta técnica primero del ROX, que no me quedó claro, y después su opinión sobre adaptar a un lugar que tiene una realidad diferente, que es donde estamos nosotros en Tostado. El ROX, el índice de ROX, ya estoy oxidado, no me acuerdo, cuanto menor es, peor es. Porque si aumento la frecuencia respiratoria que está en el dividendo, no se me va a dar un índice menor. Exacto. Y la SAFI, acuérdate que Sí. la FIO2 está Sí. Cuanto más FIO2 necesite, peor está. Así que básicamente es... ¿Cuándo considera que con un índice de ROX el paciente está para alto flujo? En realidad el ROX no lo utilizamos yo por lo menos no lo utilizo para indicar alto flujo o pasar a terapia intensiva. El ROX simplemente es un montón de variables que tenemos, que las vamos midiendo siempre. La frecuencia respiratoria la medimos siempre, la PO2 cada vez que podemos, y lo único que hacemos es juntarlos. Y nos sirvió más que nada para predecir fallos, nada más. Pero indico CAFO lo más temprano posible, por eso también la comunicación con la población es útil, yo qué sé, estar en las redes y demás, diciendo, vayan a la consulta con los síntomas, porque tengo que identificar la insuficiencia respiratoria lo más precoz posible para darle oxígeno o soporte lo más temprano posible. Actualmente en el hospital ¿será por las vacunas que hay más pacientes añosos vacunados? ¿Será que la cepa mutó y está más en relación con los jóvenes? Lo que sea, el joven, a diferencia del paciente con más años y sabiduría, tiene más reserva fisiológica. Entonces, entre comillas, aguanta más. Si al lado mío pones a un pibe de 30 años, de 20 y pico de años, a subir escaleras o a correr, me va a sacar muchos kilómetros de diferencia. Simplemente porque, aunque no estemos entrenados, él tiene más reserva de salud, por así decirlo. Entonces, el paciente joven puede estar con más frecuencia respiratoria en la casa, soportando más cosas en la casa, pero cuando llega a la internación ya llega, como decimos nosotros, pasados. Entonces, lo primero es, lo que yo le vaya a hacer, cuanto más temprano mejor, y la indicación práctica es, y actualmente la estamos modificando para ir modificando el protocolo, es, si necesito para oxigenar y tener una saturación mayor de 93, más de 8 litros en máscara reservorio, simplemente con eso ya te indico CAFO. Simplemente con la progresión de la necesidad de oxígeno para mantener esa saturación. El tema de los saturómetros es un problema. Tengo pacientes que en un dedo saturan 97 y en el otro 93, utilizando oxímetros diferentes. Por eso la recomendación es comprobar mi herramienta de trabajo
en relación a la de los gases arteriales. Hay que hacer una tablita, cada vez que saco gases arteriales, trato de saber qué saturación me dio y compararla con la mía, para saber cuán lejos estoy de la saturación medida por el equipo. Si no tengo eso, trato de tener por lo menos un equipo de un Nonin o un Máximo Set, que son los que tienen... Nosotros tenemos en el hospital un solo equipo, que es un Máximo, que es un equipo que es el que llevamos para definir las saturaciones dudosas. Tenemos los oxímetros chinos, los Dyne de los monitores y el Máximo, y entre ellos a veces tenemos mucha diferencia. El que tiene la mejor precisión es el que tiene menor dispersión con respecto a la saturación, es el Máximo, así que ese es el que tratamos de usar. Y por otro lado, estamos incorporando pacientes que tienen saturaciones con FIO2 no muy altas, pero que tienen frecuencia respiratoria sostenida, ya vienen con frecuencia respiratoria sostenida. Por eso que te decía de los pobres. Yo quiero que los pacientes bajen la frecuencia respiratoria para evitar el daño que pueden tener a nivel pulmonar, para calmar al centro respiratorio. Al centro respiratorio no lo calmo con oxígeno, lo calmo con presión, inflando al paciente. Entonces, la indicación de CAFO es un indicador de SAFI baja o un indicador de frecuencia respiratoria alta que también me está bajando el ROX. El número absoluto del ROX realmente es poco importante. Después, vos podés tener ROX de 4 o ROX de 8, y lo que ves en función del tiempo, si esa ROX se mantiene estable, es medio complejo. Pero si esa ROX mejora, ya es bueno, y si esa ROX a las 12 horas bajó, es menor al del inicio, eso obviamente es malo. Como conceptos así, sin tener un número fijo. Sí, sí, es más o menos lo que acá nos manejamos con lo que tenemos, que son los parámetros clínicos, o sea, la revisación de los chicos que entran, frecuencia respiratoria, saturación. Bien, el planteo, está bien, no hay nada escrito, pero escuchar la opinión de alguien que sabe es importante. Es una situación territorial, o sea, estamos lejos de todas las terapias. La más cercana son 200, 250 kilómetros. Y tenemos para el lugar de acá muchos pacientes internados, 12, 14. La duda es no en los pacientes que se incendian, sino y tenemos cánula y máscara reservorio hasta 15 litros. ¿Pedimos CAFO o no pedimos CAFO? No tenemos gases en sangre. Por lo que yo estoy entendiendo, bueno, convendría tener por lo menos para algún paciente, porque saltamos de la máscara reservorio a la terapia, ¿no es cierto? Si convendría tener algún equipo, aunque sea uno, porque, como dice usted, cambió de la primera ola a ahora la edad. Ahora todos los internados, ahora tenemos 3 internados, los 3 internados con neumonías horribles, tienen todos menos de 60 años, 50, 37, 45. Y la otra duda que me surge es, bárbaro, pedimos CAFO si tenemos la opinión de un experto que nos dice sí, sirve, es si el paciente progresa mal, la ambulancia, el flujo de oxígeno va a llegar, porque no voy a tener 60 litros ahí para aportarle a 250 o 350 kilómetros en la ambulancia. El tema es, les pongo el ejemplo de Bolsón, porque allá lo que se armó fue justamente algo parecido. Lo mismo nos pasaba en Villa Langostura. Villa Langostura por ahí están peor porque tienen menos lugares todavía, ¿no? Pero hay un equipo que es un Astral 150 o un Trilogy, que son equipos que van a estar rondando los $10.000. Esos equipos son equipos que, ahora llegó uno que se llama EOB 150, ahora después si quieren los datos se los paso, que tienen batería interna de hasta 6-8 horas, 6 horas seguro,
y que se alimentan con oxígeno de baja presión. Entonces, uno puede tener, equipar las ambulancias con el mínimo necesario de oxígeno como para tener un tramo largo. Y esos equipos te generan el flujo necesario para hacer CPAP, para inflar un helmet o para hacer alto flujo. Entonces, en las ambulancias, lo ideal es equiparlas con este tipo de respiradores que son portátiles. Ahora les muestro uno. Y entre comillas, el paciente puede ir con morfina para tener una actividad menor del centro respiratorio, y puedo tolerar saturaciones de 88, menos del ideal. De esa manera puedo suministrar menos oxígeno para que me dure más en el tiempo. Esa sería una de las estrategias, ese fue por lo menos el planteo que hicimos allá en Río Negro y en Neuquén. El problema que tienen Río Negro, Neuquén y demás, es que no tienen ya lugares para derivar, no tienen terapias intensivas. Lo que pasa acá, sí. Entonces viene la parte difícil de, ¿vieron Cromañón? Cromañón, hubieron 200 tipos en la puerta del hospital al mismo tiempo, y lo que se empezó a hacer es el concepto de triage. Yo tengo 5 personas para tratar y un solo equipo de tratamiento. Entonces se trata, como en la Segunda Guerra Mundial, el concepto de trato al que más posibilidades tenga. Y eso lamentablemente es algo que todos los comités de crisis tienen que empezar a velar, porque si no, esta pandemia va a terminar y nosotros vamos a estar con unas heridas en el alma, que vamos a terminar todos alcohólicos y borrachos para tratar de, mirá lo que hice hace 2 años, ¿entienden? Entonces tenemos que empezar a preservarnos nosotros con el concepto de triage. Si no, imagínense, ustedes están a 200 kilómetros redondos de cualquier hospital y no tienen hospital para derivar, tienen que darle el mayor de los confort al paciente y tener equipos para darle lo mejor que puedan hacerle. Es decir, el concepto es, no sé si lo que te voy a dar a vos es lo que necesitas, pero es lo mejor que yo puedo darte. Y eso es lo que se tiene que hablar en el comité de crisis. Y esto es lo que tiene que tener todo el equipo de salud, estar fuertemente convencido de que eso humanamente, moralmente y éticamente es lo correcto. Hoy no pudimos hacer este webinar a la mañana porque en el hospital Fernández no tenía cama y teníamos 3 pacientes para ventilar. Entonces fue medio extraño, se pudo hacer al final todo, pero hubieron pacientes que le aumentamos la morfina y pusimos más gente encima de ellos. Ahora después Mercedes me tiene que contar a ver cómo terminó toda la historia. Ocupamos la última cama de terapia y nos quedaban 2 pacientes con alta chance de necesitar asistencia respiratoria. Y en el interín nos estaban derivando pacientes de otro hospital que está 10 veces peor que nosotros. Entonces, estas cuestiones, y como yo les digo a todo el mundo, esta segunda ola, tercera ola, primer tsunami, recién empieza. ¿De acuerdo? Recién empieza. No hay la solución de las vacunas que no tenemos, y por más que nos vacunemos ahora, mi esposa trabaja en el CETRANGO, el hospital de la provincia de Buenos Aires, y tiene, de los 16 ventilados que tiene 4 que estaban vacunados, 3 con la primera dosis, y hay uno que tiene las 2 dosis, pero la segunda dosis a los menos de 10 días ingresó y está ventilado. Entonces, si bien las vacunas, una sola dosis te puede dar cierta protección, no te da una protección real, una protección segura, y solamente aquellos
vaya a saber que tienen más de 2 dosis, más tiempo, lo pueden tener. Entonces, lo que hay que sobre ese punto tuyo que es muy importante, porque es la realidad que vamos a tener las próximas semanas, los próximos meses, es trabajar con el comité de crisis, trabajar desde el punto de vista de saber que lo que mejor podemos hacer, lo que hacemos es lo mejor que podemos, no lo ideal, y tratar de acondicionar las ambulancias para traslado lo mejor posible. Bien, muchas gracias, doctor. Una última pregunta, no tiene que ver con esto, pero no está en las guías. Yo soy cardiólogo. En los hipertensos, utilizando el sentido común que el COVID se une al receptor de renina-angiotensina aldosterona, de los AT2, en los hipertensos están retirando en los internados y poniendo nebivolol, que tiene mayor liberación de dióxido nítrico, no. En las guías no está, pero digo, en algunos lados a lo mejor. No está, pero no estamos haciendo eso, pero sí tenemos más pacientes con cardioselectivos. Sí, está bien, a lo mejor es por los hipertensos, pero. Sí. Pero, bueno. Pero no específicamente a este le saco y le pongo. ¿No? Bien. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar alguna otra cosa más, alguna duda? Después, Cristian, le podés preguntar estos nombres de los equipos, que te pasen los equipos estos que son portátiles, que para esta zona serían los ideales. Espera un segundo. Cristian, mi consulta sería cuántos tubos de oxígeno vamos a tener que subir en la ambulancia con estos equipos portátiles como para poder soportar 2 horas y media o hasta 3 hasta Santa Fe de viaje. Si quieren después hacemos los cálculos. Me dan un poquito de tiempo y hacemos los cálculos de acuerdo a los tubos que tengan. Siempre el cálculo que hacemos, no sé por qué, pero siempre es menos de lo que necesitan y tenemos que estar acelerando la ambulancia en los caminos. Pero si quieren después hacemos bien el cálculo de oxígeno de acuerdo a 2 o 3 condiciones. Una sería una condición de CPAP y otra sería una condición de alto flujo. Y los mandamos. Por ejemplo, este es el equipo, ¿lo ven? Este es el equipo de demo que tenemos, pero tiene la entrada de oxígeno posterior antes de la turbina. Es una entrada de bajo flujo, se puede usar un concentrador de oxígeno, se puede usar oxígeno o 2 concentradores en línea, lo que sea necesario, ¿no? O el oxígeno de Pareco ya con la presión reducida con los flujímetros. Acá tiene el filtro de aire, este es el filtro de aire, por acá chupa aire ambiente, la turbina, y por acá se mezcla el oxígeno. Y es este tamaño, y este es un respirador que te puede ventilar. Acá adentro tiene 2 turbinas potentes, tiene la batería que te dura más de 6 horas, y puede conectarse a batería externa si fuera necesaria, si tengo un traslado más grande. Tiene medidor de FiO2, conozco la FiO2, me puede dar flujo, como para hacer alto flujo, el modo CPAP, y necesito un termomodificador activo, tipo un 850, un 810 de Fisher & Paykel, o el GGM, la copia china del 850, y puedo usarlo con rama expiratoria, o solamente con la rama de una sola rama. Así que si lo uso con 2 ramas y uso CPAP, que sería por ahí la forma más cómoda y la más ahorrativa, por así decirlo,
y la más biosegura para trasladar a un paciente, lo utilizaría con rama inspiratoria, la I, el filtro, rama expiratoria con un filtro, y de esa manera estaría trabajando en una forma muy segura, con una FiO2 conocida, con un monitoreo conocido de la saturación, y con un paciente que por lo menos evito que se desinfle. Porque muchos de los traslados que se hacían, no sé, es decir, yo le saco, lo estoy inflando, ¿no? con CAF o con CPAP, está bien acá, y de repente ahora le pongo una máscara en reservorio, se desinfló otra vez, el centro respiratorio va a estar incómodo, el paciente tose, el paciente está con más esfuerzo, y por así decirlo, los desrecluto. Le saqué todo el beneficio que le había puesto con la presión positiva. Entonces, con estos equipitos, o el Trilogy es igual, y el EOP es aún un poquito más chico todavía, tiene turbinas potentes, y es a lo que se entiende equipos más portátiles y tienen más de 40 de presión pico, 45 centímetros de agua, es decir que puedo trasladar también puedo trasladar con esto un paciente sedado, relajado, con un tubo en la tráquea. ¿De acuerdo? También sirven estos equipos para trasladar pacientes intubados. Después les paso, Cristian, después te paso los nombres. No sé quién les da oxígenos a ustedes, pero empresas como Air Liquide, Praxair, todos esos tienen estos equipos. A nosotros nos da Air Liquide. Bueno. No, ¿saben por qué digo así? Porque por ahí hay otras empresas que son más complejas y demás, pero hace mucho tiempo atrás trabajé en unas charlas que estuvimos en Neuquén, que también el proveedor era Air Liquide, se había logrado hacer dentro del combo de oxígeno que tiene el hospital, el gasto de esto es mínimo. Entonces, una de las cosas que se puede hacer con Air Liquide es decirle que al combo de oxígeno del hospital le agreguen estos equipos. Entonces, de esa manera casi es como si fuera un troyano. Uno puede tener estos equipos prácticamente casi sin darse cuenta. Porque, yo qué sé, si gasto 100 en oxígeno, esto es 1, entonces estoy gastando 101. Y por ahí se puede ver más fácilmente. Y ya tengo incorporado esto en el... Air Liquide tiene la provisión de estos equipos, tanto el Trilogy como el EOP o como el ResMed, lo tiene una de las empresas que los tiene para alquiler y venta, es Air Liquide. Bien. Así que si ya tienen contacto con Air Liquide, por ahí es más fácil hacerlo. ¿Y ese equipo lo puedo conectar a un concentrador? Sí. Entonces. Claro, por acá viene y acá vas a tener 5 litros. Si necesitas 10 litros, vas a necesitar 2 concentradores. Y si necesitas 15 litros, 3 concentradores. O también están los concentradores, los flujos se van sumando. O también tenés un hisopado por acá. No. Hay los concentradores, hay concentradores de 10 litros. Air Liquide también tiene concentradores. Así que... Y nosotros tenemos uno que nos entregó ahora la semana pasada a Air Liquide, pero no, me parece que no es de esos, de los grandes. Bueno, creo que están en falta, pero por ahí pueden pedirlos, o pueden pedir más de uno. En el documento que hicimos con Salud Pública de Nación, pusimos que los concentradores de 5 litros pueden ingresar al hospital para disminuir el consumo del oxígeno líquido general. Entonces, imagínense, todos los pacientes que estén en el hospital con una cánula 5 litros pueden recibir el oxígeno directamente del concentrador, sin gastar el tanque de oxígeno que se utilizaría para los respiradores, para el alto flujo, etc. Y si tienen concentradores, no sé si están, concentradores con batería, esos concentradores
esos concentradores pueden ir en la ambulancia para darle soporte al oxígeno gaseoso comprimido. Pero eso habría que hablarlo con la empresa de los concentradores, porque necesita una fuente de energía, a menos que en la ambulancia tenga salida 220. Hay algunas ambulancias que tienen salida 220, tienen los conversores internos. Hay que preguntar. Sí, la nueva ambulancia que recibimos justamente ayer tiene toma para 220. Bien, genial. Esas ambulancias, vos fíjate, acá la pregunta que me hacía Jorgelina en relación a cuántos tubos tengo que poner. Yo le puedo poner un concentrador que me va a dar 5 litros. Entonces necesito menos oxígeno comprimido. Necesito menos oxígeno, por ahí con un tanque de 6 metros cúbicos o lo que fuere. Por eso habría que hacer los cálculos. Pero si le puedo poner un concentrador, ya estoy disminuyendo 5 litros por minuto a lo que le tenga que estar suministrando al paciente. Hay que hacer cálculos numeritos, pero podría ser. Bien. ¿Alguna otra pregunta para aprovecharlo, Guillermo? Ya van a salir, ya van a ir saliendo preguntas después. Siempre inicialmente está la primera duda y después cuando empiezo a hacer las cosas vienen las segundas dudas. Así que bueno, lo que hablaba con Cristian antes y con Mercedes era que en la medida que vayan teniendo dudas, podemos ir organizando estas reuniones las veces que quieran. Y lamentablemente no podemos viajar ahora, pero en algún momento también se puede hacer algo presencial. También lo podemos llegar a hacer, hay que arreglar con Meque. Y bueno, creo que Mercedes no sé si va a charlar con ustedes ahora, pero lo que vayan necesitando, cuenten con nosotros. Toda la experiencia que podamos ir teniendo la compartimos. Desde ya muchas gracias, Guillermo, por la amabilidad. Nosotros estamos lejos de todo y no tenemos esta posibilidad de poder tener a alguien como vos. Y bueno, desde ya te agradezco enormemente el gesto que tuviste de poder darnos esta charla, que para todos es muy importante. Bueno, es un placer, siempre es un placer. Así que cuanto más personas, cuanto más gente, médicos, kinesiólogos, enfermeros puedan estar, como dice la doctora Toledo, con que salvemos a una persona, ya creo que es muy bueno. Muchas gracias, Guillermo. No sé, Mercedes, si está conectada. Ni idea. Me parece que no. Dejamos la unidad, estaba un poco compleja, Debe estar complicada. Si no, el tema de Mercedes lo damos otro día, sin compromiso. Bueno, dale. Bueno, Chicos, un placer y lo que necesiten, ya tienen mi contacto, ya nos podemos estar, lo que necesiten estoy acá. ¿Okay? gracias, Guillermo. Dale. Chao, Toledo. Buenas tardes.